El caudillo del pueblo y el sicario. Historias de la comunidad en tiempos de narco. San Sebastián era un pueblo que apenas despertaba entre sus caminos de tierra y casas de adobe. El sol brillaba intensamente, convirtiendo el polvo en oro, mientras Alfredo Gallegos Lara, el conocido Padre Pistolas, se preparaba para dar su misa cotidiana. Con su voz firme, resonaba en la pequeña capilla, donde la gente se reunía como un clamor colectivo. Sin embargo, aquel día, una sombra oscura se cernía sobre él. Una notificación oficial amenazaba con silenciarlo, con suspender su sacerdocio, por sus críticas a la corrupción que desgastaba a su gente y su oposición a la construcción de una presa que prometía anegarlo todo, incluso su forma de vida. Las calles de San Sebastián, testigos de tantas luchas, ahora murmuraban entre sí. La noticia voló como pólvora y la temperatura en el aire se volvió más tensa. Los ojos de sus vecinos, que solían mirarlo con admiración, ahora brillaban con la mesa. Padre, la gente quiere marchar a Guadalajara. Vienen contigo. Necesitan que luches por ellos, que te mantengas firme. Alfredo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo se levantaba contra un sistema tan poderoso como la Iglesia y un empresario como Ernesto Valdivia? Valdivia, un hombre temido y respetado, era del tipo que no aceptaba un no como respuesta. Cuando su mirada fría se posaba sobre alguien, era como si el aire se cortara. Con sus gigantescas tierras y sus influencias, el proyecto de la presa era un hecho consumado, una amenaza que proyectaba sombras sobre el horizonte. «Voy a hacer lo que sea necesario», había dicho a sus esbirros, dejando claro que la única opción aceptable era su victoria. Los ecos de sus palabras resonaban en la mente de Alfredo. Con la fecha de la peregrinación acercándose, un aire de urgencia llenaba los corazones. La comunidad comenzó a congregarse, uniendo sus fuerzas en una oración de resistencia y esperanza. «No podemos dejar que nos arre», gritó uno de los ancianos en la plaza, mientras el silencio envolvía hasta al más escéptico de los presentes. Alfredo sintió el fervor arder en sus venas. Mientras la noche caía, las estrellas titilaban en el vasto cielo, como una señal de los deseos no cumplidos. ¿Podría un hombre, su comunidad y sus convicciones enfrentarse a tal adversidad? Alfredo apretó los puños, su determinación inexpugnable, pero una punzada de duda acechaba su corazón con cada paso que daba. La presión crecía. San Sebastián lo necesitaba, su fe lo desbordaba, pero la lucha que se avecinaba podría ser su mayor desafío. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Alfredo apretó los puños con fuerza. La presión en su pecho seguía aumentando. Cada latido de su corazón parecía resonar en sus oídos, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. La comunidad quería un líder, alguien que los guiara hacia un futuro que ni siquiera él podía imaginar. Sin embargo, su mente estaba llena de miedos y dudas. El pueblo se preparaba. La gente se unía, los rostros reflejando una mezcla de esperanza y desconsuelo. Alfredo se sintió arrastrado por esa ola de angustia colectiva, una energía que le pronosticaba un gran desafío. Mientras la noche avanzaba, las risas y murmullos empezaban a calar en sus huesos, recordándole que eran ellos quienes lo esperaban a él. Pero esa calma,
Ese rebosante espíritu de lucha se cortó como un hilo tenso al sonar un disparo lejano. El estruendo reverberó en el aire, como un trueno que ¡pum! Un grito desgarrador rompió la tranquilidad. Todos giraron sus miradas hacia el fondo de la plaza, donde un grupo de hombres armados se aproximaba. El corazón de Alfredo se congeló. Eran los esbirros de Valdivia. La tensión era palpable. La gente enmudeció. Algunos se abrazaron, otros se miraron con temor. ¿Qué quieren?, preguntó Alfredo, tratando de sonar firme, pero las palabras le salieron temblorosas. Uno de los hombres, un tal Justo, un rostro familiar, pero distorsionado por el odio, se adelantó. El patrón ha mandado avisarte, guerrero. Sabemos de tu plan, y no lo vas a llevar a cabo. Ellos sonrieron, burlándose de la desesperanza de los pobladores. Eso encendió algo en Alfredo. La rabia brotó. «No tienes poder sobre nosotros», le gritó, aunque el eco de su valentía se desvaneció pronto ante la amenaza del grupo. Pero en ese instante, de entre las sombras, apareció Miguel Ángel, el vicario. El joven le lanzó una mirada decidida, un gesto que le decía que hay que luchar juntos. Sin embargo, el siguiente segundo fue un giro brutal. Justo se volvió hacia Miguel Ángel y, usando una pistola que brillaba bajo la luna, disparó. Un grito colectivo salió de los labios de la multitud. Alfredo sintió como si le hubieran arrancado el corazón. «¡No!», rugió. Su voz se volvió un eco ahogado, mientras todo se detenía. Miguel Ángel cayó al suelo, el brillo de sus ojos apagándose. El mundo pareció colapsar. Los murmullos de miedo se transformaron en un abismo silencioso, donde el dolor y la confusión reinaban. «Miguel». Las palabras se atoraron en la garganta de Alfredo. La imagen de su amigo y aliado, yaciendo inmóvil en el polvo, lo consumía. La escena se tornó en caos. La gente empezó a moverse. Algunos gritaban, otros intentaban cubrir la figura del joven vicario. La sangre lamía el suelo, y con ella la esperanza se desvanecía. Alfredo se arrodilló, sintiendo que la tierra que había querido defender le caía de entre los dedos. ¿Y si todo había sido en vano? ¿Qué pasaría con la marcha hacia Guadalajara ahora? El susurro de la gente lo perseguía. ¿Quién lo había traicionado? ¿Cómo pudo haber llegado a esto? Todos los secretos comenzaban a aflorar. Cada rostro en la multitud se condenaba a miradas de desconfianza. ¿Acaso había habido traidores en su propio círculo? Mientras miraba la sangre de su amigo, una revelación oscura bañó su mente. Había algo más que solo un plan de la presa. Las conexiones con Valdivia, los intereses ocultos, tal vez incluso en su propia iglesia. Todo cobraba sentido. Se preguntaba si alguna vez estuvo seguro de dónde estaba la lealtad real. Con el viento como único testigo, Alfredo sintió que el peso de la traición comenzaba a hundirlo. Se dejó llevar por el dolor, pero también por una chispa que le decía que debía levantarse. Este era solo el comienzo de una lucha, mucho más oscura. ¿Podría encontrarse en el mismo lado de los enemigos? La rabia se encendía como fuego entre sus venas, y aunque aferró el cuerpo de su amigo, su mirada se centró en el horizonte. ¿Qué demonios haría ahora? El caos envolvía la plaza. Un bort. Su pecho pesaba, cada latido resonando como un martillo que golpeaba su corazón. «Esto no puede estar pasando», murmuró, como si el dolor pudiera hacer desaparecer la realidad de lo que había presenciado. La comunidad se movía a su alrededor, un mar de rostros desencajados, choqueados. Doña Mercedes se aferraba a su chal, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué, padre?
¿Por qué, Dios mío?, gritó, mientras otros murmuraban en voz baja. Sus palabras se mezclaban en una cacofonía de desesperanza. Vamos, Alfredito, levántate. No podemos dejar que esto nos derrote. Un hombre salió de la multitud, pero la voz sonó lejana entre el caos. Alfredo sentía que todo se desvanecía. La muerte de su amigo lo atravesaba como un puñal. Se apagaba la luz en la plaza, y con ella sus sueños. Pero entonces algo le llamó la atención. De entre la multitud, un rostro conocido emergió. Era Clara, la hermana de Miguel Ángel. Su expresión era la mezcla de enojo y dolor, más feroces que jamás había visto. Sus ojos chispaban como si estuvieran envueltos en llamas. Se acercó, y Alfredo vio cómo su determinación chocaba con su dolor. Esto no se quedará así, Alfredo. No puedes quedarte aquí llorando. Hay mucho más en juego. Antes de que pudiera responder, Clara levantó una mano y llamó la atención de todos. Mi hermano no murió en vano. Él sabía algo. Él conocía la verdad sobre Valdivia y esta maldita presa. Los murmullos se intensificaron, y Alfredo sintió el torbellino de la confusión girar en su estómago. ¿Qué sabes?, preguntó, su voz apenas un susurro. Él estaba investigando. Creía que había alguien dentro de la iglesia que estaba colaborando con Valdivia, que lo entregó. Miguel Ángel tenía pruebas, grabaciones, documentos. Deberías haberlo escuchado. Estaba convencido de que no era solo un empresario, era un criminal en más de un sentido, dijo Clara con fervor, mirando a los presentes. No lo dejemos en el suelo, corramos hacia la verdad. Alfredo sintió un frío recorriendo su espalda. Su mente se llenó de preguntas. ¿Pero quién? ¿Quién puede traicionar así a un hombre de fe? ¿Qué más sabe? El aire estaba cargado de tensión. La gente se miraba entre sí, cada uno tratando de discernir al traidor en sus filas. Pero antes de que alguien pudiera responder, un estruendo ensordecedor llenó el aire. En un instante, un coche negro se detuvo bruscamente al lado de la plaza. La puerta se abrió, y un hombre de traje salió. Sus ojos oscuros escaneaban a la multitud. ¿Dónde está Alfredo Gallegos?, preguntó con voz profunda. El pánico se apoderó de la plaza. La mirada de Alfredo se fijó en Clara. «Esto no termina aquí», dijo ella, en un susurro que se perdió en el murmullo que se extendía. La sombra del hombre se alzaba sobre ellos, y con él una amenaza aún más oscura. En un instante, todo el mundo comprendió que esta delgada línea entre la vida y la muerte acababa de volverse aún más borrosa. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería de él? La confusión y el miedo se convirtieron en desesperación, y Alfredo sintió que su camino, ya complicado, se torcía aún más en un laberinto lleno de traiciones y secretos. La lucha apenas comenzaba, y ahora todo estaba en juego. La tensión se podía tocar en el aire. Alfredo miró al hombre del traje. Sus ojos oscuros le resultaron familiares, pero no podía identificar de inmediato a quién podrían pertenecer. Su corazón latía con fuerza. El caos alrededor parecía disiparse como si todo se concentrara en esa figura. Clara, con su mirada encendida, apretó su brazo. «No te acerques, Alfredo», susurró, pero él sabía que no podía moverse. La gente estaba en alerta, temblando de miedo y confusión. «Necesito que hables conmigo, padre Gallegos», dijo el hombre, su voz profunda, resonando como un trueno en la plaza. «No hay tiempo que perder». Todos se quedaron en silencio, susurrando entre ellos. El pánico palpándose en cada respiración. «¿Quién eres?», preguntó Alfredo, su voz saliendo más firme de lo que se sentía. La desesperación no era una opción.
¿Qué quieres? Su mirada atravesó las sombras de la noche, intentando desentrañar ese misterio que lo envolvía. Soy Andrés. Vengo de parte de la congregación, contestó el hombre, manteniendo su mirada fría. Miguel Ángel sabía más de lo que pensabas. Estaba a punto de descubrir algo grande, y no solo sobre Valdivia. Su declaración golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué quieres decir? La confusión nublaba la mente de Alfredo. Clamor de dudas, instintos de protección, deseos de venganza. La comunidad seguía quieta. Los rostros pálidos, los murmullos desaparecieron en el aire. Pero Andrés no paró. Él había encontrado un vínculo en el convento. Alguien estaba pasándole información a Valdivia. Sus contactos son más profundos de lo que crees. Se está fraguando un gran negocio detrás de esta presa. El corazón de Alfredo dio un vuelco. Era el mismo sistema que había intentado proteger. El mismo que posiblemente lo había traicionado. Hay otras fuerzas en juego, Alfredo. Esto va más allá de un simple conflicto. Esto es una cuestión de vida o muerte. ¿Y por qué te importa? Interrumpió Clara, su voz rígida. Estás aquí, en medio de nuestra tragedia. ¿Cuál es tu juego? La tensión aumentó. Los rostros ansiosos miraban entre la rabia y la esperanza. Andrés parecía un hombre decidido. Vine a advertirles. Valdivia no dejará que esto se quede así. No solo está haciendo una presa, quiere controlar la transición de poder en este pueblo y en otros. La iglesia está involucrada, y si no actúan rápido, algunos de ustedes van a pagar el precio. Alfredo sintió que le retumbaba el estómago. El mundo parecía desmoronarse. La iglesia, involucrada en algo tan oscuro, el sonido de las palabras retumbaban en su mente, como si fueran campanas de alerta. La verdad era un monstruo que estaba a punto de destaparse. Cuando estaba a punto de preguntarle más, un grito desgarrador resonó en la plaza. Una figura emergió de la multitud, tambaleándose, una mano presionando su pecho. Era uno de los ancianos, don Raúl, con los ojos desorbitados. «¡Alguien viene! ¡Viene a matar!», gritó antes de caer de rodillas, una explosión de terror en su voz. La plaza se paralizó. El caos se desató otra vez. Alfredo sintió el sudor frío recorriendo su espalda. Todo se movía a una velocidad vertiginosa. «¿A quién te refieres?», preguntó, pero la mirada aterrorizada del anciano lo dijo todo. Un grupo de hombres armados aparecieron a lo lejos, avanzando con determinación. Los perdedores se encontraban rodeados de sombras. «No hay tiempo», gritó Andrés. «Debemos irnos ahora». Con un grito de orden, Alfredo instintivamente se volvió hacia la multitud, pero al hacerlo, un escalofrío recorrió su columna. «¿Y qué hay de Miguel Ángel?», se preguntó una voz en su interior. Y fue entonces, en medio del caos, que su mirada se encontró de nuevo con Clara. Pero lo que vio en ella le llenó de terror. Había algo más en sus ojos, una chispa de revelación. «¡Clara!», gritó, pero el sonido se perdió en el viento. El rostro de ella se distorsionó en algo inconfundible. «Lo siento, Alfredo», dijo, y por un momento la realidad se detuvo. He estado hablando con él. Miguel Ángel no solo estaba trabajando en la iglesia, hizo tratos. Él sabía que esto iba a pasar. La traición cortó el aire como un cuchillo. Alfredo la miró, sus pensamientos girando como un torbellino. «¿Qué estás diciendo?», su voz temblaba, su mundo desmoronándose. Las últimas palabras de Clara resonaban en su mente, mientras los hombres armados se acercaban a pasos firmes. Podría ser cierto. Miguel Ángel, su hermano de fe y lucha, involucrado en un complot. Alfredo sintió que todo se le escapaba de las manos. El grito de don Raúl resonaba en sus oídos.
y la realidad se ennegrecía. La plaza se convirtió en un campo de batalla, y en su corazón un vacío se expandía. ¿Qué demonios estaba pasando? La oscuridad se cernía, y el futuro se desvanecía. La plaza se inundó de un silencio tenso, el aire pesado, tras la afirmación de Clara. Alfredo sintió que su corazón se encogía. «¿Cómo puedes decir eso?», murmuró, sintiendo el nudo en la garganta apretarse aún más. La mirada de Clara, intensa y devastadora, no dejaba lugar a dudas. Miguel Ángel, el joven valiente, había estado jugando a dos bandas. Los hombres armados avanzaban. Pero la angustia de Alfredo lo llenaba todo. «¡Alfredo!», gritó doña Mercedes, los ojos desorbitados. La multitud se movía, unos en busca de una salida, otros congelados por el miedo. Las sombras de la noche se alargaban, y en medio de todo, Alfredo estaba paralizado. «Esto no es solo un juego, Alfredo», insistió Clara, la voz quebrándose. Él sabía lo que se estaba gestando y fue parte de ello. Sin poder apartar la vista de ella, la confusión se tornó en furia. Si es así, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no se acercó a mí? Era nuestro amigo. Por un instante, sus palabras resonaron en el aire, un eco de incredulidad. La mirada de todos los presentes se centró en él, esperando respuestas. ¿Por qué estaba asustado? Tal vez se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, respondió Clara, sus ojos brillando con lágrimas. Un grito cortó el aire, y la gente se aferró a la esperanza, buscando orden en medio del caos. Alfredo sintió que la realidad se desmoronaba. «No hay tiempo», instó Andrés, todavía presente, pero el miedo en su voz se intensificó cuando los hombres armados se acercaban cada vez más. «¡Debemos movernos!». Y en medio del clamor, la primera bala sonó. Un destello brilló en la oscuridad. Un grito desgarrador, escalofriante, llenó el aire. Mientras un anciano cayó al suelo, todo se tornó en un desenfreno absoluto. Alfredo sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. «¡No!», rugió, pero la palabra se perdió en el eco de los disparos. Fue en ese instante que el jefe de los atacantes, un hombre grande, de rostro implacable, indicó a su hombre más cercano: «Ve a asegurarte de que el sacerdote hable». Alfredo retrocedió, mientras su corazón latía furiosamente. «¿Qué quieres de mí?», él preguntó, sin poder ocultar su pánico. El hombre sonrió, pero fue un gesto que heló la sangre de todos. «Justo lo que Miguel Ángel sabía, y es lo que necesitas entender», dijo mientras su mirada se fijaba intensamente en Alfredo. Él no era solo un sacerdote, estaba en medio de la red de narcotráfico de Valdivia. «Tú también, Alfredo, tú también». Las palabras golpearon como un rayo. Alfredo sintió el mundo girar. «¿Qué diablos dices?», chilló, con el rostro empapado en sudor frío y la cabeza dando vueltas. «Sí, tenías un encuentro, ¿verdad?, con él, en la iglesia. Era parte del plan. Andabas buscando el dinero para financiar la movilización del pueblo. ¿Te creías libre de ser un soldado en su juego?». El silencio de la iglesia siempre hace ruido, padre. Los murmullos de la multitud se intensificaron. «Eso es absurdo», gritó Alfredo, tratando de asir la realidad, pero las miradas lo decían todo. Los ecos de confusión resonaban, mientras algunos comenzaban a retroceder. «Nadie es inmune a la codicia, Alfredo. No se trata solo de Valdivia». «Esto es más grande», continuó el hombre, lanzando más palabras como dagas. «Tú, la iglesia, todos ustedes están en un juego más peligroso de lo que imaginaron». Alfredo sintió el corazón helado, como si el aire se le escapara. Sus recuerdos se entrelazaban con sombras. Cada imagen de Miguel Ángel llenaba su mente. La desesperación lo invadió. «No, yo solo quería ayudar a mi gente.
¿Ayudar? No, solo querías ganar poder, y al final, este pueblo se ha convertido en tu esencia. Un cuerpo cayó ante él. Era Clara. El impacto de la bala resonó como un trueno, y Alfredo sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente. ¡No! Gritó, y sus manos temblorosas buscaron su cuerpo, pero era demasiado tarde. La plaza que antes había sido un lugar de esperanza, ahora era un campo de batalla. Con el rostro empapado de lágrimas y dolor, la verdad lo aplastó. ¿Fue Clara un peón en un juego más grande? Su mente se nublaba. La traición se cernía sobre él como una sombra, y el futuro un laberinto de incertidumbre. Mientras la gente corría en pánico, Alfredo quedó allí, mirando cómo el destino se precipitaba hacia un abismo oscuro. ¿Qué había hecho Miguel Ángel? ¿Y él? La oscuridad se acercaba, y con ella la pregunta más aterradora. ¿Quién era realmente el traidor en esta historia? El caos seguía envolviendo la plaza, como un vórtice oscurecido por el horror. Alfredo permanecía en el suelo, incapaz de moverse, con el cuerpo inerte de Clara a sus pies. La sangre se expandía, tiñendo la tierra en un rojo profundo, mientras su corazón latía al compás de un dolor que parecía infinito. ¿Por qué, Clara? Gritó, pero su voz se ahogó entre el griterío estrepitoso que rebotaba en el aire. Se movió entre la multitud, intentando entender lo que sucedía. Pero todo era un frenesí de pánico. La iglesia está traicionando a todos, resonaba la voz de una mujer entre llantos. Alfredo se quedó congelado. Esa afirmación como un balazo cruel. Sentía un nudo en la garganta. Tenía que actuar, pero su mente era un torbellino. ¿Y Miguel Ángel? ¿Todo lo que había hecho había sido parte de un plan más grande? De repente, un grito desgarrador lo sacó de su aturdimiento. ¡Alfredo, mira!, gritó alguien, señalando a la esquina de la plaza. Alfredo giró la cabeza, y lo que vio lo dejó sin aliento. Justo cuando pensaba que todo había terminado, un hombre al que conocía apareció entre las sombras. Ernesto Valdivia, el temido empresario, con una sonrisa despreciativa en su rostro. Alfredo. Padre Gallegos, cuánto lo siento. La verdad siempre es dolorosa, dijo Valdivia, como si estuviera disfrutando del espectáculo. ¿Acaso no te diste cuenta? Este pueblo es mío, y tú has sido un simple peón en mi juego. Las miradas de los presentes se volvían hacia él, sus expresiones llenas de confusión y miedo. Pero lo que siguió fue aún más inesperado. Alfredo sintió que un escalofrío le recorría la espalda, una sensación que le decía que las cosas no encajaban. ¿Qué estás diciendo? Tú eres el enemigo aquí, gritó, apretando los dientes. El sudor caía por su frente. Sin embargo, Valdivia solo se rió con desprecio y gesticuló hacia sus hombres. Y en ese instante, uno de ellos sacó un teléfono móvil. Exactamente, Alfredo, pero no soy el único. Miguel Ángel. Ah, pobre Miguel. Tenía información que tú nunca imaginaste. Los secretos oscuros de esta comunidad. El dinero, las apuestas, las conexiones. Todo estaba en sus manos. Las palabras de Valdivia le llenaron de vértigo. ¿Quieres saber la verdad, padre? Miguel Ángel estaba trabajando para mí. Tenía su ración de billetes a cambio de hacer lo que yo necesitaba. Nunca creíste que un buen chico como él podría ser más que un titubeante vicario, ¿verdad? Tanta fe, tan ciego, soltó Valdivia. Alfredo sintió el aire cortarse, y su estómago se encogió. Es una mentira. ¡Tú mientes!, gritó, sintiendo que la cabeza le daba vueltas. Las miradas se volvían hacia él, y se preguntaba cuántos habían estado a la sombra de aquel hombre.
La traición estaba ofreciendo su veneno en cada rincón de su mente. Valdivia apuntó con un dedo. Lo que pasa aquí, Alfredo, se reduce a lealtades y traiciones. Tu querido Miguel Ángel había visto demasiado, pero no contaba con que yo estuviera en paso adelante. Y ahora, tú también serás parte de esto. Con una sonrisa llena de malicia, su mirada se encendió. Una pena que Clara ya no haya podido disfrutar del espectáculo. Fue en ese momento que Alfredo vio algo en la bolsa del hombre armado. Un destello, antes de que pudiera procesar. El hombre dio un paso adelante, expuso un arma, y Valdivia se giró. Balas llameantes salieron disparadas una y otra vez. El aire se llenó de gritos, y Alfredo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Entonces, todo se detuvo. En ese instante, vio a doña Mercedes caer. La mujer más grande de su pueblo, la que siempre tenía una sonrisa, yacía en el suelo con los ojos entreabiertos. No, rugió como un animal herido. Se abalanzó hacia adelante, pero lo que sucedió fue un abrupto silencio. En medio del caos, un hombre conocido apareció entre la multitud. Era Melchor, el anciano que había sido el mentor de Alfredo. «Alfredo, escucha, hay algo que necesitas saber», gritó, luchando por ser escuchado, pero el tumulto no ahogaba. «Tu padre», decía Melchor, y Alfredo sintió el aire pesarse. «No solo eres tú, tus orígenes, todo lo que has creído, es una farsa. Tu padre estaba involucrado con Valdivia. Él soldó acuerdos en la oscuridad. No sabes quién realmente eres». El tiempo pareció detenerse. Las palabras retumbaron en su mente como campanas, resonando profundidades que jamás había imaginado. ¿Su padre? La mirada de Alfredo se oscureció con el abrumador peso de una verdad devastadora. Cada fragmento de su vida comenzaba a desmoronarse. No solo había traiciones por doquier, sino también secretos familiares que sacudían las raíces de su existencia. En medio del horror y el desconsuelo, una pregunta aterradora floreció en su mente. ¿Era realmente el héroe que había creído ser? La plaza seguía siendo un mosaico de caídas y gritos, y él permanecía ahí, en el centro del huracán, temblando entre las revelaciones. Todo se tambaleaba. Todo lo que había defendido parecía repleto de mentiras. ¿Cómo podría levantarse de esto? ¿Qué camino le quedaba ahora? Alfredo permanecía paralizado, sintiendo que la tierra se deslizaba de debajo de sus pies. El rostro de Melchor, lleno de urgencia, lo atacaba con verdades desgarradoras. Tu padre estaba involucrado con Valdivia. Resonaba en su mente como un eco monstruoso. La confusión se mezclaba con el horror. La gente a su alrededor era solo un borrón, un ruido distante. Sus propios pensamientos se convertían en un laberinto de traiciones. ¿Qué? Logró articular, su voz quebrada. Estaba a punto de hacer otra pregunta, pero el sonido de disparos lo interrumpió. Uno tras otro resonaron en el aire, fuertes como truenos. Gritos estallaron y el pánico regresó a la plaza como un tsunami. Y en medio del caos, Andrés, el hombre de la congregación, gritó: «¡Todos al suelo!», mientras un grupo de hombres armados se abrían paso entre la multitud, el brillo de sus armas cortando la noche. La tensión era atroz. Alfredo se arrojó al suelo, arrastrándose hacia un rincón, pero su mirada se centraba en el cuerpo caído de Clara. La confusión en su mente se volvía un torrente de emociones. No puede ser real. En su pecho, la angustia era aguda, punzante. Sentía la opresión, la desesperación. ¿Por qué Miguel Ángel estaba involucrado? ¿Qué juego estaba jugando?
El aire vibraba con la cacofonía de gritos y balas. Otro disparo. Este sonó más cerca. Alfredo vio cómo alguien cayó al suelo, el rostro transformado en terror al instante, como si los colores de la vida se desvanecieran en un parpadeo. Un hombre, uno de sus amigos de la comunidad, yacía inmóvil, todo por la traición que arrastraba en su sombra. Alfredo llamó a Melchor, mientras la multitud luchaba por encontrar una salida, sus rostros deformados por el miedo. «Debes levantarte. Hay cosas más grandes que tú en juego aquí». La voz del anciano parecía un rayo en medio del relámpago de confusión. Fue entonces cuando Valdivia, como un espectro aterrador, apareció de nuevo entre sombras. «Hoy es el día de las revelaciones, Alfredo. Al final, todos juegan en mi tablero». N. Su voz era suave, pero la mirada era acuciante, afilada como un cuchillo. «Y tú, querido padre, eres una pieza clave». «¿Qué significa eso?», gritó Alfredo. Pero la explosión a su lado lo sacó de su balance. La plaza estaba en llamas. Huían hacia todos lados, como hojas arrastradas por un vendaval. El polvo levantado parecía danzar a su alrededor, un ballet macabro alimentado por el terror. Entonces, lo inesperado sucedió. Un hombre emergió del caos, corriendo hacia Alfredo. Se veía familiar. «¡Esquiva!», gritó, antes de que el estruendo de un coche cercano se estrellara contra la multitud. Fue como si el tiempo se detuviera. El impacto fue brutal. El auto, un bólido negro, invadió el espacio, arrollando todo a su paso. Alfredo sintió que la realidad perdió forma. Se volvió líquida. La imagen de la plaza, su hogar, se transformó en un campo de ruinas. Cuando el polvo se asentó, una figura se desprendió del suelo. Era Miguel Ángel, con una herida surgiendo de su frente, sus ojos vagos, como si la vida estuviera abandonándolo. «¡Paifredo!», logró gritar mientras caía de rodillas. «No confíes en ellos, hay más en juego». El horror se hizo añicos en su pecho. Todo lo que Alfredo había creído estaba en un hilo. «No, por favor», murmuró, sintiendo el fuego del miedo consumirlo. «Esto no podía ser. Estaba buscando. Tu padre. Él», dijo Miguel Ángel, su voz entrecortada. «Eran aliados». Las palabras murmuradas pasaron de ser un susurro a un grito desesperado. El joven se desplomó de nuevo, y Alfredo supo, con un terror helado, que su mundo nunca volvería a ser el mismo. Un grito retumbó fuerte en su cabeza. «Hay un traidor entre nosotros». Justo cuando lo pensó, la mirada de Clara, ahora muerta, lo perseguía, y un escalofrío le indicó que las alianzas que creía conocer estaban a punto de romperse. La plaza, el pueblo, todo lo que había amado, se desmoronaba ante sus ojos. Alfredo se arrastró hacia el cuerpo de Miguel Ángel, sintiéndose más perdido que nunca. ¿Quién era realmente el traidor? ¿Qué secretos habían quedado enterrados? La respuesta sería devastadora y rápida como un volcán en erupción. Él tenía que averiguarlo, aunque su propia existencia estuviera en el borde del abismo. En aquel momento tenía que decidir, luchar o sucumbir, porque el verdadero enfrentamiento jamás había estado tan cerca, y la verdad dolería más que cualquier bala. Alfredo estaba allí, arrodillado junto a Miguel Ángel, su mente envuelta en la confusión. Gritos, llantos, disparos y su propio corazón latiendo tan fuerte que parecía un tambor. «Esto no puede estar pasando», pensó.
sintiendo el sudor frío resbalar por su frente. La forma en que Miguel Ángel yacía inmóvil le taladraba la mente. La verdad era más oscura que la noche que los rodeaba. «Rápido, padre Gallegos, tenemos que movernos», gritó Melchor, sacándolo de su ensueño. Alfredo no podía apartar la mirada del cuerpo de su amigo. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? La impotencia lo hundía en el suelo. El estruendo del coche había desatado el caos completo. La multitud se movía como un mar agitado, pero su propia existencia se sentía suspendida en el tiempo. «Alfredo, ¡vamos!», insistía Melchor, arrastrándolo hacia un rincón. La vida se sentía desvestida de sentido. Las balas silbaban alrededor, cortando el aire y la esperanza. Y fue entonces, en medio de ese caos, que escuchó a Andrés, con voz aguda, llamando. «Padre, mira», señalaba hacia Valdivia, que reía como si todo el horror fuera un espectáculo. «Pobre de ti, Alfredo, ¿no te diste cuenta de lo que estaba pasando aquí?», decía entre risas burlonas. Era un hombre arrastrado por la locura del poder. Pero en ese instante crítico, Valdivia dio un paso al frente, su mirada helada como el acero. «Escúchame, Alfredo. Hay algo que debes saber sobre tu padre». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Tu padre no solo estaba involucrado en esto, era el cerebro detrás de todo. Las palabras resonaron, y a su alrededor el mundo se detuvo. Era parte de la red. Él estaba detrás de la presa. Quería el control y te utilizó a ti, a todos. Los rostros que lo rodeaban se congelaron en expresiones de incredulidad. La voz de Valdivia era como veneno, destilando verdades venenosas. Tú solo eras otra pieza en su juego de ajedrez, Alfredo. Pero ahora eres el rey en un tablero que se desmorona. El estómago de Alfredo se retorció. «No puede ser cierto», gritó, pero la confusión iluminada por potentes relámpagos comenzaba a cobrar vida. Las miradas de los presentes, entre temor y sorpresa, se volvían hacia él, cuestionando todo lo que habían creído saber. Había un aire denso, una especie de tormenta que se aproximaba. De pronto, un hombre surgió detrás de Valdivia, brutal y decidido. «¡Alto!», gritó, y levantó un arma. Y en un movimiento veloz, disparó. Un impacto seco resonó en el aire. Fue un destello, un instante de caos absoluto. Alfredo sintió un escalofrío, la sensación de que todo lo que había conocido se estaba desmoronando en un solo segundo. La bala erróneamente impactó a uno de los hombres de Valdivia. El cuerpo cayó, la confusión transformándose en gritos desesperados. «¡Oh!», brujió Alfredo, viendo cómo Valdivia se volvía furioso, mirando alrededor, buscando a quien había disparado. Fue entonces, en la bruma del pánico, que vio la verdad. El tirador era alguien conocido, alguien que había estado en su círculo. Era un viejo amigo, Pedro, uno que había desaparecido meses atrás. «¡Pedro!», gritó Alfredo, pero la visibilidad era casi nula. La confusión se apoderó del lugar. Las personas corrían gritando. Las relaciones y la confianza se desmoronaban como castillos de arena. «Tú no puedes estar aquí», decía Valdivia, sacando una pistola. Pero antes de que pudieran entender lo que sucedía, el hombre a su lado, que Alfredo había considerado un aliado, cambió de bando y lo apuntó también a él. «Lo siento, Alfredo. Me prometí que no dejaría que el legado de tu padre arrastrara a más gente», murmuró Pedro,
y su traición atravesó el corazón de Alfredo como un cuchillo afilado. La plaza se convirtió rápidamente en un caos de gritos, balas y traiciones. Alfredo sintió que cada alabarde de dolor se le afincaba en el pecho. Todo lo que había creído sobre sus amigos y su comunidad se derrumbaba ante sus ojos. ¿Quién es el enemigo? ¿Cuántos más me han traicionado en esta compleja red de mentiras? Chapoteando entre la confusión y la pérdida, Alfredo entendió que la lucha no era solo por la tierra, ni siquiera por la vida de sus vecinos. Era una batalla por descubrir quién sería su verdadero aliado y quién lo llevaría al abismo. La respiración se le aceleraba y la luz de la verdad comenzaba a desvanecerse. El juego apenas comienza, gritaron desde el fondo de la plaza. Alfredo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Qué más había hecho su padre? ¿Qué más se ocultaba en este oscuro laberinto de lealtades traicionadas? Fue entonces, en ese instante de desvarío, que una pregunta se plantó firme en su mente. ¿Sería él el próximo en caer o se levantaría para enfrentar su destino en esta oscura verdad? Alfredo estaba allí, arrodillado junto a Miguel Ángel, su mente envuelta en la confusión. La plaza, que había sido un refugio de esperanza, ahora se parecía un campo de batalla. Gritos, llantos, disparos y su propio corazón latiendo tan fuerte que parecía un tambor. Esto no puede estar pasando, pensó, sintiendo el sudor frío resbalar por su frente. La forma en que Miguel Ángel yacía, inmóvil, le taladraba la mente. La verdad era más oscura que la noche que los rodeaba. «Rápido, padre Gallegos, tenemos que movernos», gritó Melchor, sacándolo de su ensueño. Pero Alfredo no podía apartar la mirada del cuerpo de su amigo. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? La impotencia lo hundía en el suelo. El estruendo del coche había desatado el caos completo. La multitud se movía como un mar agitado, pero su propia existencia se sentía suspendida en el tiempo. «Alfredo, vamos», insistía Melchor, arrastrándolo hacia un rincón. La vida se sentía desvestida de sentido. Las balas silbaban alrededor, cortando el aire y la esperanza. Y fue entonces, en medio de ese caos, que escuchó a Andrés, con voz aguda, llamando. «Padre, mira», señalaba hacia Valdivia, que reía como si todo el horror fuera un espectáculo. «Pobre de ti, Alfredo, no te diste cuenta de lo que estaba pasando aquí», decía, entre risas burlonas. Era un hombre arrastrado por la locura del poder. Pero en ese instante crítico, Valdivia dio un paso al frente, su mirada helada como el acero. «Escúchame, Alfredo, hay algo que debes saber sobre tu padre». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Tu padre no solo estaba involucrado en esto, era el cerebro detrás de todo. Las palabras resonaron y a su alrededor el mundo se detuvo. Era parte de la red. Él estaba detrás de la presa. Quería el control y te utilizó a ti, a todos. El estómago de Alfredo se retorció. «No puede ser cierto», gritó. Pero la confusión, iluminada por potentes relámpagos, comenzaba a cobrar vida. Las miradas de los presentes, entre temor y sorpresa, se volvían hacia él, cuestionando todo lo que habían creído saber. Había un aire denso, una especie de tormenta que se aproximaba. De pronto, un hombre surgió detrás de Valdivia, brutal y decidido. «¡Alto!», gritó, y levantó un arma, y en un movimiento veloz, disparó. Un impacto seco resonó en el aire. Fue un destello, un instante de caos absoluto. Alfredo sintió un escalofrío, la sensación de que todo lo que había conocido se estaba desmoronando en un solo segundo.
la bala erróneamente impactó a uno de los hombres de Valdivia. El cuerpo cayó, la confusión transformándose en gritos desesperados. «No», rugió Alfredo, viendo cómo Valdivia se volvía furioso, mirando alrededor, buscando a quien había disparado. Fue entonces, en la bruma del pánico, que vio la verdad. El tirador era alguien conocido, alguien que había estado en su círculo. Era un viejo amigo, Pedro, uno que había desaparecido meses atrás. «¡Pedro!», gritó Alfredo, pero la visibilidad era casi nula. La confusión se apoderó del lugar. Las personas corrían gritando. Las relaciones y la confianza se desmoronaban como castillos. «Me prometí que no dejaría que el legado de tu padre arrastrara a más gente», murmuró Pedro, y su traición atravesó el corazón de Alfredo como un cuchillo afilado. La plaza se convirtió rápidamente en un caos de gritos, balas y traiciones. Alfredo sintió que cada talabarde de dolor se le afincaba en el pecho. Todo lo que había creído sobre sus amigos y su comunidad se derrumbaba ante sus ojos. ¿Quién es el enemigo? ¿Cuántos más me han traicionado en esta compleja red de mentiras? Chapoteando entre la confusión y la pérdida, Alfredo entendió que la lucha no era solo por la tierra, ni siquiera por la vida de sus vecinos. Era una batalla por descubrir quién sería su verdadero aliado y quién lo llevaría al abismo. La respiración se le aceleraba y la luz de la verdad comenzaba a desvanecerse. «El juego apenas comienza», gritaron desde el fondo de la plaza. Alfredo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Qué más había hecho su padre? ¿Qué más se ocultaba en este oscuro? Fue entonces, en ese instante de desvarío, que una pregunta se plantó firme en su mente. ¿Sería él el próximo en caer? ¿O se levantaría para enfrentar su destino en esta oscura verdad? Sin aviso, el polvo levantado del suelo comenzó a cambiar. No era solo tierra, era una neblina que se movía, inquieta, como si cobrara vida. En medio de este horror, un sonido provenía del fondo de la plaza, distinto a los gritos y llantos. Era un murmullo casi melódico, envolvente. Alfredo centró su mirada allí, y lo que vio lo dejó helado. Un grupo de hombres y mujeres vestidos de blanco, sus rostros en calma, como si estuvieran en paz en medio del caos, comenzando a rodear a Valdivia. Las balas dejaron de sonar por un momento. El viento pareció detenerse. Mantenían en sus manos antorchas encendidas, iluminando la oscuridad con un brillo amable. Incluso en esta tormenta de terror, empezaron a entonar una canción, en un idioma antiguo que Alfredo no podía entender, pero cuya melodía reverberaba. Gritó, pero su voz temblaba. El grupo avanzaba con una serenidad que desentonaba con el caos a su alrededor. Ellos eran una revelación, un misterio que desafiaba la lógica del horror. «¡La tierra no se vende!», gritaron en coro, con sus miradas firmes y decididas. «Es nuestra, sus sombras no vencerán». Y entonces, en un giro tan abrupto, el líder del grupo, una mujer que parecía brillar en la oscuridad, se volvió hacia Valdivia y con voz poderosa pronunció palabras que sonaron como fuego. «Tu magia negra ha terminado. Ahora es tiempo de justicia, de verdad». Alfredo sintió como cada fibra de su ser se encendía en un nuevo entendimiento. Esto no era solo un conflicto de tierra, era un enfrentamiento cósmico entre poder y espiritualidad. El eco de la canción se transformó en un grito de guerra que llenó la plaza de energía. Pero ese momento, ese instante de esperanza y revelación,
se vio interrumpido brutalmente. Pedro, cuyo rostro reflejaba un terror inusual, dio un paso hacia atrás, desatando una mirada de horror justo antes de que una explosión resonara en el aire. Un destello iluminó el lugar. Un artefacto había estallado. El caos se intensificó. Todo se tornó oscuro y confuso. Luces brillando del lugar de la explosión, con el eco de voces abrumadoras. Alfredo sintió que el suelo se movía de nuevo, y con él, las realidades que habían definido su vida comenzaban a desgajarse. «¿Qué está pasando?», gritó, pero a su alrededor era imposible entender. Aquella explosión no solo había destruido el espacio físico, sino que también había abierto un camino hacia secretos más oscuros y viejos de lo que pudiera imaginar. En medio del humo y la luz, Alfredo se dio cuenta de que su vida estaba en un punto de inflexión, un umbral donde el pasado y el futuro se encontraban. Así fue como aquel día se convirtió en el escenario de secretos ocultos, de alianzas rompidas y revelaciones crueles. Todo Alfredo sintió que el tiempo se ralentizaba. La explosión había roto la calma y los gritos llenaban el aire como un eco desesperado. Ahora, humeante y caótica, la plaza se había transformado en un escenario de terror. Con los ojos fijos en el grupo que entonaba aquella canción, su corazón palpitaba con una rabia contenida. ¿Qué verdad estaban intentando desenterrar? Mientras el polvo se asentaba, la gente corría despavorida. Y de entre la confusión, él sabía que tenía que hacer algo. Miguel Ángel y Clara, no puedo dejarlos morir sin luchar. Se enderezó, tratando de ignorar el peso del dolor que apretaba su pecho. Pero la mirada de Melchor, el sabio anciano, lo ancló de nuevo a la realidad. «Alfredo, el pueblo te necesita», clamó Melchor, abriéndose camino entre la multitud. «Si no te levantas ahora, todo lo que han luchado se desvanecerá». Las palabras del viejo resonaron como un tambor en su mente. La rabia, el miedo, la impotencia, todo brotaba de su interior. Con un grito feroz, Alfredo comenzó a correr hacia Valdivia, quien, aterrorizado, retrocedió ante la inminente presencia de la verdad y los que querían defender su tierra. «Hoy termina tu juego, Valdivia», bramó Alfredo, su voz resonando con fuerza. «No permitiré que sigas manipulándonos más». Las miradas de la multitud se centraron en él. Una chispa de esperanza comenzaba a encenderse entre los presentes. Valdivia, sin embargo, se reía de manera maníaca, ciego por su propia locura. «¿Crees que puedes hacer algo? Todo lo que has sido, todo lo que has querido, es solo por mi voluntad». Pero la determinación de Alfredo era más fuerte que las palabras de aquel tirano. En un arrebato recordó la herencia de su padre, las historias de lucha y sacrificio. Con cada paso sentía el calor de su gente detrás de él, empujándolo a seguir adelante. «No estás solo, Alfredo», gritó un anciano desde el fondo. «Lucha por nosotros, lucha por nuestra tierra». En ese instante, el grupo de la canción se volvió hacia él, una ola de apoyo que levantaba más corazones entre la multitud. «La tierra es nuestra, no más sombras», gritaron en unidad. Sonando como un mantra que retumbaba en las paredes del alma de cada presente. Valdivia, sintiéndose acorralado, levantó su arma. En ese preciso instante se escuchó un grito desgarrador. «¡No!», la voz de Melchor rompió el aire. Y cuando Alfredo pensó que todo estaba perdido, el grupo de hombres y mujeres de blanco se interpusieron, actuando como un escudo humano, absorbiendo el caos como un manto protector. Las balas se desvanecieron en el aire, y entonces
En un destello, una ráfaga de luz brotó del fondo de la plaza. Era Miguel Ángel, levantándose con el rostro decidido. «No les dejaremos ganar», exclamó, apoyándose en el hombro de Clara, quien, aunque herida, también se levantaba. «Juntos somos más fuertes». Alfredo sintió que la esperanza renacía. En ese momento, comprendió que no estaba solo, que su pueblo estaba dispuesto a luchar. Sí, por Miguel Ángel, por Clara, por nosotros, gritó, y así como un río en crecida, la comunidad se unió con un grito de guerra. Valdivia, finalmente sin aliados, dio un paso atrás, su rostro pálido y descompuesto. La tierra en la que había sembrado terror y división ahora bramaba por unidad y resistencia. El liderazgo de Alfredo y la verdad de su gente pronto lo sobrepasaron. La plaza se llenaba de un poder inquebrantable. Y así, en ese instante decisivo, un rayo de luz se introdujo en la oscuridad de la plaza. El pueblo se erguía, y juntos no solo unieron fuerzas para salvar su tierra, sino que también decidieron enfrentar la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Valdivia se desmoronó, pero no antes de que se escuchara un grito aterrador. «Esto no termina aquí». Mientras se desvanecía entre las sombras, la comunidad supo que la lucha por un futuro mejor apenas comenzaba. Pero en el corazón de Alfredo había una chispa nueva. Era tiempo de reconstruir, de sanar las heridas y buscar la verdad que rodeaba a su familia. Mientras la luz del alba comenzaba a filtrar entre los edificios dañados, Alfredo miró alrededor. La plaza, aunque magullada, estaba llena de valentía. El camino sería largo, pero juntos enfrentarían las tormentas que se avecinaban. Así, querido amigo, este no es el fin, sino simplemente un nuevo comienzo. Necesitamos tu apoyo ahora, más que nunca. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y dejar que más personas conozcan esto. También inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este asombroso final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Este es el momento de mostrar tu apoyo.